Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Amén. Vamos a leer el verso 15, porque quedamos en el verso 14. Y vamos a leer del verso 15 al verso 23. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Cuántos quieren decirle a Dios que nos bendiga en la enseñanza? Padre de la gloria, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir la palabra. Señor, yo te ruego que de una manera especial bendigas a tu pueblo a través de la enseñanza, que la iglesia se pueda beneficiar espiritualmente, porque necesitamos sin duda alguna la intervención tuya. Queremos que estas enseñanzas sirvan de formación y se ajusten, Dios, a las necesidades de cada creyente, y además despierte la necesidad de cada uno de ellos en profundizar en el conocimiento de ti a través de tu palabra. Bendícenos hoy y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, sean tan amables. Dos clases de ministerios, y es obvio la recompensa para cada uno de ellos. Hay un ministerio que es el que desarrolla su trabajo sobre un fundamento sólido, que, como lo vimos en la enseñanza pasada, estaba relacionada con el principal fundamento, que se llama Jesucristo, y que está también sustentado por la palabra, según Efesios 2:20, apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Cuando se edifica sobre ese fundamento, lo más seguro es que habrá una muy buena recompensa, porque quienes se edifiquen ahí no serán movidos fácilmente. Cuando se edifica en otro fundamento, ahí sí está el problema. Ustedes recordarán lo que Jesús dijo acerca de el hombre que edificó su casa sobre la roca y el hombre que edificó su casa sobre la. ¿Y cuál fue la recompensa de ambos? Bueno, que el que edificó sobre fundamento sólido, vino la lluvia, vino el viento, pero la casa, ¿qué? Permaneció, porque estaba fundada sobre la roca. El que edificó sobre la arena, aunque el edificio era bonito y tenía muchas apariencias, la gran verdad es que cuando vino todo lo ya mencionado, ¿qué pasó? Se derrumbó. Hay dos maneras de edificar al cristiano: una en Cristo y otra en los argumentos de los hombres, en los sentimientos, en la paternidad, en los líderes. Muchas iglesias han sufrido divisiones porque los creyentes han sido formados
conforme a la imagen del líder de turno y han hecho de su líder un dios. Entonces, cuando su líder por alguna circunstancia no puede seguir, todo lo que se había edificado se derrumba, porque se van en la división, porque se desmotivan y no vuelven, porque se apartan o porque se van para otros movimientos que nada tienen que ver con el cristianismo. Entonces, por eso Pablo, hablando de edificar, habla de esos dos fundamentos y de la recompensa de esos dos ministerios. El apóstol hace una muy importante explicación cuando escribe a los Gálatas y les dice que ya a nadie conocemos según la carne, porque si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y por eso es que en el libro del Apocalipsis ustedes leen, vi a uno semejante, ya no era el mismo que había comido con ellos, ni estuvo sentado, ni estuvieron ellos, no era el mismo según la visión de ellos. Porque cuando uno conoce a Cristo, está fundamentado en ese fundamento sólido. Pase lo que pase en la comunidad, suceda lo que suceda, esos cristianos que están fundamentados de verdad en Dios, no los mueve nada ni nadie. ¿Escuchó? Nada ni nadie. No viven pendientes si los visitaron o no, si estaban enfermos, si fueron a verlos o no, si tenían hambre y el pastor tenía el bolsillo lleno de plata y no les dio. Ellos no viven pendientes de eso, porque cuando uno conoce a Dios, uno no va por las apariencias, uno va por lo que es de verdad importante, que es la salvación, que es su Dios. Alábenlo porque Él está aquí, hermano. Aleluya. Entonces había una discusión sobre las diferentes escuelas, que precisamente eso es de lo que venimos hablando. Había unas escuelas fundamentadas en Apolos, otras en Cefas y otras en Pablo. Entonces Pablo dice, ni Cefas, ni Pedro, ni Pablo, ustedes deben de estar es en Cristo. ¿Recuerdan lo que Gamaliel dijo cuando iban a maltratar a los cristianos? ¿Qué fue lo que él dijo? Se levantó un hombre llamado Judas y fue gran grupo con él, pero murió el líder. ¿Y qué? Y luego se levantó otro haciéndose pasar por algo importante y falló este. ¿Y qué pasó con él? Con el grupo. Dejad que si la obra de esta obra es de Dios, ¿qué? Permanece. Y si no es de Dios, eso es lo que él está diciendo aquí. Entonces, si se edifica oro, plata, piedras preciosas, pues es obvio que ese ministerio tendrá recompensa. Pero si alguien edifica hojarasca, bueno, o parva, pues entonces esa obra el fuego lo probará, y la obra que permanezca recibirá recompensa, y la obra que se queme pues no tendrá recompensa, aunque el que le estaba tratando de sacar adelante se salvará. Un lenguaje bien antioqueño, de chepa. ¿Sí? Así sí se emitieron. Uy, este sí se salvó, fue de chepa. Decir, no. Que Pablo está diciendo, si Apolos está edificando, si Pedro está edificando y yo estoy edificando, pues hay que poner cuidado en esas escuelas a ver cómo es que funciona esto, porque si ustedes están fundamentados en escuelas y no en Cristo, tenga en cuenta que cualquiera puede resultar siendo heno o hojarasca. La idea aquí es que usted no sea heno ni hojarasca, sino que sea piedras preciosas, ¿cierto? Que sea un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, pueblo que no lo mueve nada ni nadie, nada ni nadie. Hay gente que se desmotiva
por cualquier cosa. Escuche lo que yo he podido oír de alguien. Hermano, ¿por qué será que yo que vengo a la iglesia doy ofrenda, diezmo y siempre me va mal? Hermano, ¿por qué será que yo siendo tan fiel a Dios vivo enfermo? Se quejan. Hermano, pero ¿por qué será que yo tanto pedirle a Dios por la salud de mi mamá y se murió? Viven como tristes. Yo escuché a uno que dijo así: cuando yo estaba en el mundo tenía empleo y tenía dinero y todo me sobraba, y ahora que estoy en la iglesia me va mal. Bueno, eso le dice a usted dónde está fundamentado. Porque a Job se le acabaron las vacas, se le murieron los hijos, se le cayó la hacienda, los amigos se volvieron contrarios, lo único que le quedaba era su media naranja, y un día madrugó y le dijo: ¿todavía sigue usted ahí en esa iglesia adorando a ese Dios? Si Dios lo quisiera no lo tendría leproso y arruinado. ¿Dónde está su Dios? No vale la pena, maldígalo y muérase. ¿Y qué fue lo que dijo el hombre que estaba fundamentado sobre un fundamento sólido? Solo recibiremos el bien y no el mal. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová. Esos son los cristianos que necesitamos en esta iglesia. Alaben el nombre de Cristo. A su nombre, gloria. Luego Pablo les hace saber de que ellos no son cualquier cosa. Les eleva la autoestima. Es que ustedes son templo del Espíritu Santo. O sea, no puede ser que un templo del Espíritu Santo resulte ¿qué? Vuelto nada. No. Un templo del Espíritu Santo es para que se mantenga fuerte. Y les habla de templo porque en la cultura en la cual la iglesia se movía había un lugar de encuentro muy importante que era el templo de Venus. Entonces, no están ustedes representando cualquier cosa, incluso ni el templo de Venus o las grandes catedrales o los grandes santuarios. Ustedes son más que un lugar, ustedes son el templo de Dios, la morada de Dios. Y tienen que poner cuidado porque ustedes no pueden destruir el templo de Dios. Porque si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y ahí vale la pena que hagamos una reflexión en el sentido de cuidar nuestra vida. Porque nosotros muchas veces no cuidamos nuestra vida. Y voy a colocarles ejemplos simples y es muy posible que usted lo haya hecho. Llega caloroso a la casa y le dice la mamá: no se vaya a meter al baño, mi hijo, que le hace daño. Dice: el agua no sabe que yo estoy caloroso. Y entonces sale de torcido. Eso se llama tentar a Dios. Por allá en el eje cafetero hubo un pastor hace muchos años que vivía muy convencido de San Marcos capítulo 16. En sus manos tomarán serpientes. ¿Y qué? No les va a causar ningún mal. Y él lo hacía. Parece que él era culebrero más que pastor. Lo cierto es que quiso hacer lo mismo con su bebé, y su bebé gateando le enseñaba que cogiera una serpiente y lo mordió una serpiente y el niño se murió y hubo un escándalo por eso. Porque se cree que el hecho de ser cristiano es igual a ser inmune a todo. Y usted no puede ser así. El cristiano debe de entender que somos personas, que hay unas normas bíblicas que debemos obedecer. Ya no nos debemos a nosotros, sino a Dios. Le pertenecemos a Él.
cada vez que nosotros hagamos las cosas desafiando a Dios, estaremos pisando en falso y nos podemos estar autodestruyendo. Algunos se aferran del texto que dijo Pablo: aunque este cuerpo se deteriore. Entonces por eso dejan de alimentarse, dejan de dormir. A mí me ha tocado decirle, hermanos, después de una semana, más de una semana, que se quedan en la iglesia orando, ayunando, no van a la casa, no comen, no duermen. Me ha tocado decir: hágame el favor, y se va a almorzar, se va a alimentar y se va a descansar. Hermano, ¿qué es que? No, vaya, porque usted es templo del Espíritu Santo. Usted tiene que cuidar ¿qué? El templo. Usted sabe que la harina y los dulces le hacen daño, porque usted es un ingenio por completo. Pues por favor, no le diga: no, es que esto por la oración ya, porque eso es tentar a Dios, eso es destruir el templo. Entonces cuídese, valórese. No, que es que como yo soy cristiano, puedo coger la moto y cruzar el semáforo en rojo. No, es que como yo soy cristiano, puedo salir a cualquier parte sin cédula y sin documentos. Y entonces lo coge la policía y se lo lleva. Señor, es que yo soy cristiano. A mí no me importa si es cristiano o no, necesito su cédula. Usted es un NN, va para allá. No seamos tan niños. Acordémonos que somos ¿qué? Templos de Dios. Y el templo de Dios hay que cuidarlo en todos los campos. Hay que cuidarlo en la alimentación, en el descanso. Por eso vámonos para San Andrés. Gloria a Dios. Cuidémoslo en el campo espiritual, en la vida devocional, en todos los campos de la vida. Porque la vida suya y la mía no es el resultado de una casualidad. Para que usted esté aquí y yo esté aquí, algo misterioso ocurrió. Competimos como con 50 millones de hermanos y les ganamos. No lo hicimos a conciencia. Uno en su programa bendito dijo: que sea Diego. Y Diego fue el que conquistó. Que sea Andrea. Y Andrea fue la que llegó. Que sea Felipe. ¿Y por qué no los otros? Bueno, Dios sabe por qué. Así que usted está aquí no por casualidad. Usted es un proyecto de Dios en la tierra. Y debe de permitir que ese proyecto se realice a perfección, dándole el primer lugar al dueño de su vida, al dueño de nuestra vida. Por eso cuidemos el templo. A Él sea la gloria. Cuando se habla a nivel material, pues hay cuidadores. Entonces, vea, por favor, no permita que entre personas ajenas aquí. Por favor, hay que mantener bien aseado acá. Por favor, tenga cuidado con esto. Aquí se le dice una cantidad de cosas para que cuide. Pues usted debe mirar qué cosas le afectan en su vida. ¿Qué cosas hace que riñe con lo que usted cree? Todas aquellas cosas que usted comprenda que le afectan su buena relación con Dios, su buena comunión en la iglesia, su bienestar espiritual y su bienestar físico, pues evítelo. Para que no me llame a la 1 de la mañana: pastor, venga a orar por mí que me estoy muriendo. Entonces yo llego allá donde el hermano a orar por el que tiene una diarrea enorme, hermano, ore. Pues eso no es un espíritu, fue unos frijoles trasnochados. Cuide el templo, aliméntese bien, ¿cierto? Aliméntese bien. Pues como nosotros somos tan niños muchas veces, yo he visto creyentes orando, echando un demonio fuera, porque el hermano se cayó y se partió el pie. Espíritu te he hecho fuera. ¿Pero cuál espíritu? Enyéselo, ¿cierto? Sí, porque no es un espíritu. Los cristianos tienen que aprender a orar, saber por qué oran.
Estaba en la iglesia y me llamaron urgentemente. Vea que aquí abajo hay un endemoniado que él necesita que oren por esto. Y yo me fui a ver qué era lo que pasaba. Me puse a verlo y el tipo olía puro aguardiente. Y le dije a la hermana: no, él no está endemoniado, está borracho. Vaya y que se calme el guayabo y después hablamos. Creían que era un demonio. No, era el efecto del alcohol. Los cristianos tienen que aprender a conocer cuándo es un espíritu. Nunca olviden que un espíritu no sale con cirugía, un espíritu no sale con aspirina, un espíritu no sale con, ¿cómo es que llaman? Esas inyecciones para el dolor, con novalgina. Un espíritu no sale con ninguna cosa de esas. Un espíritu no sale con antibióticos. Entonces, cuando usted está enfermo y le apliquen una inyección y se alivie, no era un espíritu, era un resfriado, ¿cierto? Pero en las iglesias, a causa de la niñez, oran y echan espíritus por toda parte. Y por eso tenemos centros demoniólogos hoy. Usted prende la radio y echan demonios las 24 horas, ¿cierto? Me encontré uno por allí y pues yo no le dije que era pastor, sino que él comenzó a hablarme. Y entonces yo comencé a picarle la lengua. Y le oiga, hombre, entonces si yo voy manejando el carro y se me dan los frenos, que un demonio. No, eso es falta de mantenimiento del vehículo. Le hice como unas 5 o 6 preguntas y al final le dije: ¿donde usted va es un lugar donde se adora a Dios o es un centro de Satanás? Porque yo pienso que donde esté Dios y los que van sean cristianos, la Biblia dice: el maligno no. Escuche, no. A mí me da tristeza cuando un padre de familia viene aquí diciéndome: hermano, ore por mi hijo que tiene un espíritu. Entonces me pongo a ver con el muchacho y es que el muchacho brinca, salte. Hermana, ¿usted quiere tener un viaje de carne arrumado en un rincón, chorreando babas? Dele gracias a Dios que su hijo es activo. Encáucele esas energías para cosas productivas, para bienestar, pero no lo estigmatice de esa manera diciéndole que tiene un demonio. Estaba en una convención y me llevaron una persona a la plataforma: hermano, ore por él que está endemoniado. Puse a mirar la niña, una niña inocente. Me puse a hablar con ella. ¿Cuál demonio? Que era muy activa y la mamá creía que era un demonio. No, aprendamos a discernir, porque tenemos toda la posibilidad de alcanzarlo. Dios nos ha dado dones, entre ellos el don de discernir espíritus, sin saber de dónde es la procedencia del milagro o del comportamiento o de lo que suceda. No se deje llevar por la subjetividad, no se deje afectar por el fundamentalismo. Hay gente que son llamados cristianos y de verdad son fundamentalistas, les hace falta muy poquito para ser talibanes. No, hermano, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer a Cristo lo libera a uno de todas esas cosas y lo ubica en el verdadero lugar donde debe de estar como hijo de Dios. Es que somos templo del Espíritu. Y si somos templo del Espíritu, hombre, ¿tú crees que siendo un templo del Espíritu Santo vas a ser influenciado por el mal? Llevado por el mal. ¿Ah? A mí me da tristeza cuando hermanos se me acercan y me dicen: hermano, ¿será que usted me puede ayudar? Y hermano, ¿qué pasa? Es que yo creo que me hicieron un maleficio. Un cristiano. Le digo la verdad, me dan deseos de soltarme en la correa. Era director del distrito, trabajaba como directivo y iba a visitar unos compañeros, porque esa era nuestra función. Entonces puse a hablar con la pareja y entonces me dijo la hermana: hermano, es que el diablo es muy terrible, hermano. ¿Qué le pasó? Me empujó por las escaleras y ya como me volví. Ella pensaba que era el diablo que la había empujado. Y yo dije: no, eso fue un paso mal que diste.
Los cristianos todos se lo ubican al diablo. Y resulta que a veces el diablo nada tiene que ver con sus pasos en falso que da. ¿O qué? Claro, ahí había un hermano orando, llegó del trabajo a la casa y dijo: hoy no voy a ir a culto, no voy a ir a culto. Se vino con esa predisposición. Cuando llegó la hora de irse para el culto, le dijo la señora de la casa: oiga, señor, ¿usted no va a ir a culto? Y dijo: no, no voy a ir hoy. No diga que el diablo no lo dejó ir. Y siguió ahí. Luego salió a la calle y pasó un tipo y le dijo: ¿usted no va a ir a culto hoy? Y yo: no. Y dijo: no diga que yo no lo dejé ir. Es que nosotros nos falta tanto conocimiento en la vida cristiana que tenemos que aprender a crecer. Si usted es un templo de Dios, no le tema a nada ni a nadie. ¿Escuchó? No le tema ni al futuro, ni al presente, ni al pasado, ni al demonio, ni a la muerte, ni a la vida, ni a nadie. Porque usted es un templo del Espíritu Santo. Y en las manos de Dios su vida está segura, su vida está protegida. Alábelo, Él está aquí, hermano. Aleluya. Está en Dios. Está en Dios. Usted esté seguro en Dios. Que por mal que le vaya con Dios, le va mejor que por bien que le vaya fuera. ¿O qué? Claro. Pablo decía: tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente, ¿qué? No son comparables con la gloria venidera. ¿Ah? ¿Qué le parece? Uno en Dios. Si se muere, era porque Dios lo había decidido así. Recuerde que su vida está en las manos de Dios. Hay gente que tiene incertidumbre para el 2016 y hay otros que están preocupados qué pasará aquí al 31. Y yo me acuesto a dormir tranquilo, porque en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces ¿qué? Yo me acosté y dormí y desperté, porque el que habita al abrigo del Altísimo, Jehová es mi pastor. Alabe lo que está en nuestro medio. Aleluya. Si somos templo, debemos de tener la sabiduría suficiente para no engañarnos. Por eso Él dice: no os engañéis a vosotros mismos. No se engañen. No pretendan aparentar lo que no son. Hay gente que se cree sabia y el apóstol dice: no, no se haga sabio, que ahí se equivoca. Por ahí dicen que un sabio dijo: lo único que sé. Porque la gente que dice que sabe casi siempre resulta no sabiendo. Y Salomón decía: te alaben los labios del extraño y no tu propia boca. Y en otra parte dice: no te hagas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y explica el apóstol: porque está escrito, Dios prende a los sabios en su astucia. Así está escrito en el libro de Job, capítulo 5, verso 13. Entonces, uno debe de ser consciente que lo poquitico que tengamos de conocimiento, digo poquitico, porque lo que usted sabe y lo que yo sé con relación a la infinidad de la sabiduría de Dios, eso es más pequeño que una pequeña arena en el inmenso océano. Es decir, Dios ha establecido un orden tan grande como para que usted jamás se desmotive. Uno se pone a estudiar, dice: yo quiero ser ingeniero. Sale de la escuela, ingeniero, pero eso ya no sirve. Entonces tiene que especializarse en estructuras. Se especializa en estructuras y dice: no, pero es que esto
yo necesito otra especialización. Y se va especializando hasta que llega el día que tiene el más alto grado, ¿cierto? ¿Cómo es? ¿Ah? No, es más allá, es mucho más allá. ¿Ah? PhD, que es lo máximo. Es lo máximo. Llegó allá y se acabó. Pero en el conocimiento de Dios, usted puede navegar las 24 horas, los 8 días, los 30 del mes, los 70, 80 o 90 o 100 de la vida, y no alcanza a descubrir todo lo que Él tiene para darle a usted. Por eso es que el apóstol dice: cosas que ojo ¿qué? Ni oído ¿qué? Son las que Dios tiene ahí para usted y para mí. Oh, profundidad de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus obras. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le dio a Él primero? Porque en Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria. A Él sea gloria por los siglos. En la iglesia, en esta mañana, Él de verdad merece ser alabado con todo el alma. En la gente que se cree sabia, muchas veces menosprecian a los que no saben lo que Él sabe. Yo escuché aquí a un hermano muy inteligente que me dijo: no, lo que pasa es que hay cosas que usted sabe hacer y otras que yo sé hacer. Y sabe que es muy interesante, porque hay gente que nunca fue a la academia y en la vida han aprendido cosas que no se aprenden en la academia. ¿Cierto que sí? Se aprende en la academia. Ustedes habrán visto documentales en esos canales, ¿cierto? Yo vi un día uno donde se varó un tipo con su carro por combustible. Y él, en su experiencia, fue, hirió un árbol, recogió la savia, se le echó al carro y arrancó. En el Brasil. Y miré también cómo las indígenas planifican con productos naturales de allá de la selva, con pepas, con cosas, planifican. Aquí tiene que ser un viaje de químicos. Esa gente sabe lo que uno no sabe. Entonces, hermano, no menosprecie a nadie. El más insignificante de sus hermanos puede saber más que lo que usted sabe. Y le hago saber algo más: cuando usted cree que sabe mucho, no sabe nada. Viene a mi mente lo que me pasó con un profesor, porque yo comencé a estudiar viejo. Yo vine a validar la primaria. Fui aquí a un colegio en la 1 de mayo. Y entonces me preguntaron que sí, qué estudios tenía. Yo dije: no, pues yo hice primero primaria. Me dijo: ¿y el certificado? Dije: no lo tengo, tiene que repetir. Con más de 30 años me tocó repetir primero primaria. Pero me gustó mucho el profesor que me enseñó, porque el tipo se ponía a hablar y eso sabía. Y yo me quedaba boquiabierto viendo hablar ese tipo todo lo que sabía. Entonces yo me le acerqué, le dije: qué pena, profe. Dijo: tranquilo. Lo que necesite, aquí estoy para ayudarle. No se preocupe, pastor. Sabía que yo era pastor, que yo le había dicho que era pastor. La gente sabia es la gente más humilde que hay. Los que son prepotentes son ignorantes. Y por eso el apóstol dice aquí: no se engañen, no se hagan sabios. Que lo único que usted tiene y yo tengo, llámese mucho, llámese poco, solo se lo debemos a una razón. No se lo digo, usted ya lo sabe. Y si lo sabe, alabe a quien se la dio. Así que ninguno se gloríe en los hombres. No se gloríe en los hombres. No, porque dice el apóstol aquí: sea Pablo, sea Apolo,
sea Cefas, sea el presente, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el porvenir, todo es vuestro. O sea, Dios nos puso aquí con todo. No se preocupe, lo tiene todo. Así que no se envanezca sin razón, todo está. Y además ustedes son de Cristo, dice Pablo. Entonces, si somos de Cristo, en Él estamos ¿qué? Completos. Él es la cabeza de todo principado, potestad y dominio. Si usted quiere ser un cristiano victorioso, exitoso, acuérdese que depende de Dios. En días pasados me llegó un videíto a mi celular y me llamó mucho la atención. Yo creo que algunos lo vieron, que están ahí en esa cadena, que hablaba de un líder religioso planteando acerca de una araña y una telaraña, ¿no? ¿Por qué hay telarañas abandonadas y perfectas y sin araña? Entonces él explicaba, porque se rompió la principal, que era por donde bajaba la araña. Entonces él no reconstruye eso, más bien hace una nueva. Entonces hace una aplicación interesante, me llamó la atención. Digo, cuando el hombre está separado de Dios, puede tener apariencias y bellezas, pero ahí no hay nada. Pero uno también puede encontrar cristianos que se han dado contra el mundo y les ha pasado de todo, pero ahí están porque la cuerdita de arriba no se ha roto. Mientras usted tenga comunicación con Dios, vamos para adelante. Estamos completos en Él. Así que usted y yo debemos de saber cómo vivimos la vida cristiana. Tenga en cuenta que esta es una empresa que no termina. Hasta el último día de nuestra existencia debemos de laborar en ella, ocuparnos en ella, para que así nuestro aprovechamiento no solamente resulte en beneficio nuestro, sino de la sociedad que nos rodea. ¿Quieren dar gracias? ¿Quién da gracias? Señor, te damos gracias por esta enseñanza tan maravillosa que hemos tenido aquí. Te damos gracias por todas las bondades que de ti hemos recibido. Te damos gracias por la palabra y pedimos que bendigas a tu pueblo.